Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo dos casos judiciales. El primero, el Chacal de Nahuel Toro, la persona condenada a pena de muerte que ha sido insignia del tratamiento de esta materia en el derecho penal, como un ejemplo de rehabilitación o reinserción que termina con un final bastante trágico, la verdad. Y el segundo, que es el Tila, es suerte de germen de asesino serial psicópata que se encontraba asaltando casas en la dehesa y que era considerado un signo de la rehabilitación de Sename. Dos caras de la misma moneda que les quiero traer en este video. Espero que lo disfruten y nos estamos viendo en un siguiente directo. Y en un video, espero. O en un TikTok. Tengo TikTok, síganme en TikTok. Bueno, el Tila creo que era un germen de asesino serial, pero lo pillaron. El Tila debe ser uno de los asesinos seriales más inteligentes que hay sin ningún tipo de formación. El Tila es el caso del fracaso del Sename. El Tila se termina ahorcando finalmente o se termina suicidando en la cárcel de alta seguridad y alcanza a perpetuar creo que dos delitos. En particular él tenía un ritual súper marcado que lo cumplió en las dos ocasiones, pero lo terminaron pillando. Pero hay una foto de un diario, la vi en un reportaje, donde el Tila salía dándole la mano como, no sé si era a Ricardo Lago o a alguien del Sename. Era una persona que entró al Centro de Internación de Sename por allá por el año 2000 y era como el niño símbolo del Sename. ¿Cómo se llama esta? Lo usaron mucho como para decir que el Sename funcionaba. Entonces, como niño símbolo del Sename, lo premiaron incluso en una weá porque estudió una weá, porque había trabajado en otras cuestiones y era una persona ejemplar, ¿cachai? Pero detrás de eso empezó a cometer sus delitos ya con mayoría de edad. Era como símbolo de la superación, exacto. Entonces, ¿qué pasó con este personaje? Con Roberto Martínez Vázquez, era que tenía un complejo de inferioridad con el tema de la plata. Tenía una crueldad intrínseca, eso lo doy. Lo que pasa es que no alcanzó a delinquir tanto como para establecer que había una serialidad en él. En el libro que leí de Psicópata Serial, la historia de Chile, habla que claro, que probablemente cumple con el perfil mental, pero no alcanzó como a consolidar exactamente como todos sus delitos porque lo pillaron. Principalmente él como que entraba a departamentos lujosos del sector oriente de Providencia, como de en Las Condes, humillaba a las víctimas diciéndole que las iba a matar todo el rato y toda la weá. Él se ponía la ropa de sus víctimas, se tomaba un trago, comía algo, con las víctimas maniatadas. Mientras tanto procedía a acceder carnalmente a la víctima, generalmente o siempre mujer, y obligaba al esposo o a la pareja a mirarlos. Igual era como un sentido de venganza en cierto caso, porque dentro de todo era una persona como que provenía de una desigualdad social, entonces se vuelca en su ritual. ¿Cuál es la diferencia entre un psicópata y un sociópata en criminología? Psicópata siempre es un sociópata. Sociópata es un término mucho más amplio. Dentro de los sociópatas están los psicópatas a nivel de criminología, pero el sociópata es mucho más amplio, porque el sociópata puede ser un ladrón también, puede ser un estafador, puede ser una persona que hace abusos, no necesariamente seriales, pero un sociópata es una persona que delinque compulsivamente también. Entonces, la psicopatía cae dentro de la sociopatía, pero a un nivel, porque la sociopatía es un tema social, no un tema mental, pero la sociopatía es mucho más amplia que la psicopatía. El sociópata nunca, puede no ser psicópata, y el psicópata, criminológicamente hablando, siempre es un sociópata. Para hablar de criminológicamente hablando de la psicopatía como un elemento para determinar la peligrosidad de un delincuente, tiene que ver precisamente con ciertos rasgos. El autocariño, el complejo de Narciso, el ego y el que yo valgo más que todo el mundo. Es una falta de empatía, o sea, un narcisista incapaz de sufrir, de tener empatía. Porque imagínate, pues si el psicópata sintiera remordimiento, sería brígido. Hay una weá muy brígida que tiene que ver con el caso del Chacal de Nahuel Toro. ¿Lo conocen? El Chacal de Nahuel Toro es como el Chacal de la trompeta. El Chacal de Nahuel Toro es, en particular, una historia macabra. El Chacal de Nahuel Toro no es un psicópata. En el año 50, si no me equivoco, estuvo mucho tiempo preso. De partida este weón vivía como en el campo, como aislado de la sociedad. El weón tuvo hijos como en la montaña, como en el campo, con una señora. Tuvieron muchos hijos y él solamente iba a trabajar. Entonces el weón nunca se educó realmente y nunca mandó a su hijo al colegio. De hecho, nunca tuvieron eso. El Chacal de Nahuel Toro es el caso principal por el cual se está en contra de la pena de muerte en Chile. Yo les voy a explicar por qué y por qué no un asesino serial, a pesar de que mató a sus 6 hijos. Y al último le aplastó el cráneo contra
contra el suelo. Es brigidísimo el caso. Te lo pasan en derecho penal siempre porque es el caso icónico de la rehabilitación y la pena de muerte. Debido a su despido en el cercano pueblo de Cachapoal, decidió ir en búsqueda de trabajo de Coihueco, pero una noche se quedó en la casa de la familia de Nahuel Toro, pueblo de Paso. Buscando pareja, conoció a Rosa Rivas, una viuda de 38 años, cocinera en el fundo de Monticura y madre de 5 hijos pequeños. Dado que al patrón de fundo le desagradó que la mujer se emparejara con Jorge Valenzuela, debido a su condición de alcohólico, lo echó del fundo. La mujer, junto con Valenzuela, decidieron irse a La Isla, sector formado por el río Ñuble. La tarde del sábado 20 de agosto del año 60, Valenzuela y Rivas se trabaron una discusión debido a que su mujer no había podido cobrar su pensión de viudez por problemas burocráticos. Frustrado por carecer de dinero para seguir bebiendo, Valenzuela se hizo una guadaña con la que asesinó a su mujer. Los hijos de ella fueron asesinados uno por uno por Valenzuela en circunstancias que aún no están del todo claras, aunque se sabe que una de las hijas de Rivas fue ahorcada por Valenzuela con sus propias manos, y el bebé de la familia fue pisoteado hasta la muerte por el chacal. Luego de los asesinatos, Valenzuela cubrió con piedra los cadáveres de sus víctimas y huyó. Es uno de los casos más sangrientos de la historia de Chile. La consecuencia se produce principalmente por varios motivos. Uno, la condición de alcohólico del chacal de Nahuel Toro, porque el alcoholismo es considerado hoy en día una enfermedad. Por tanto, él fue inducido dentro de todo en ese tema como de asesinato. El asesinato de los menores de edad, según las confesiones que hace el chacal de Nahuel Toro, lo hizo netamente impulsado porque pensando que hacía un bien. Porque al no existir la mamá, al no existir la madre, como al haber asesinado a la madre, inmediatamente los hijos quedaban desvalidos y él tendría que haberse hecho cargo. Entonces el weón, como era una persona sin educación, nunca fue al colegio, ni tampoco terminó ningún tipo de capacitación, ni absolutamente nada, y aparte era alcohólico, mató a los hijos por una consecuencia natural, que él decía como, ok, si no tienen madre, hay que matarlos. Entonces él como que les hizo un favor, según lo que él dice, ¿cachai? El tema es que las confesiones se mantienen durante estos 32 meses que estuvo él privado de libertad. Y el chacal de Nahuel Toro se rehabilitó. Esa es la disyuntiva, como realmente se rehabilitó, porque aprendió a leer y a escribir en la cárcel, aprendió a leer y a escribir, se volvió religioso y se dio cuenta del delito que había cometido. Dentro de la cárcel se dio cuenta de lo que había hecho y se arrepintió. Se arrepintió y quería reivindicar su error y lo intentó muchas veces y toda la weá, pero weón, lo hicieron tomar conciencia, como que la cárcel estaba orientada a la rehabilitación, entonces lo rehabilitaron, le hicieron darse cuenta del delito que había cometido, del error que había tomado, y después lo mataron. ¿Para qué tenéis privada de cárcel a una persona por 32 meses, independiente del delito que cometa? O sea, un delito horrible, pero lo terminaron rehabilitando, aprendió a leer y a escribir, terminó sacando la básica, creo. Bueno, tenía un montón de cuestiones que le enseñaron dentro de la cárcel para matarlo. Entonces, ahí es donde son casos difíciles. Hay un autor en derecho, Dworkin. Dworkin es un autor de derecho. Dworkin dice que el derecho es flexible y elástico. Entonces, el buen derecho se dobla, pero nunca se rompe. ¿Y qué hace que el derecho se doble y vuelva más fuerte, o que se vuelva y no se quiebre? Netamente en lo que se llaman los casos difíciles. Los casos difíciles ponen a prueba el sistema. Cuando se produce un caso difícil que no se resuelve, o que se resuelve bien, produce un cambio en el sistema jurídico. Entonces el chacal de Nahuel Toro, en la terminología de Dworkin, vendría a ser un caso difícil. ¿Por qué? Porque es un delito que merece la pena de muerte, es un crimen horrible, pero también es un ejemplo de rehabilitación y al mismo tiempo de pena de muerte. Entonces es un caso difícil, porque al abordar la problemática del delito como un fenómeno, termináis con un weón que lloró hasta el último momento por terminar muerto en la cárcel. Y es complejísimo. Es muy brígido, porque una persona que no recibe ningún tipo de educación produce ese delito. ¿Es su culpa? Sí. ¿Podemos hacerlo responsable? Sí. ¿Pero hay que matarlo? Ahí es donde está la disyuntiva. Y es uno de los casos que más se estudian en derecho penal a propósito del caso de la pena de muerte, porque tenemos muy pocos casos, la verdad. Se mataba muy poca gente en Chile por pena de muerte, la verdad. Por lo menos después de 1925, no sé, antes, la verdad, la Real Audiencia probablemente ahí se dio el festín, weón. El Santo Oficio de la Inquisición, weón, se dio el lujo en la colonia, weón. Al chacal también le hacen mano donde está enterrado. Es que, bueno, esos lugares se vuelven míticos. Independiente de la opinión que pueda tener yo, por ejemplo, si alguno de mi consorte o alguien de mis entornos termina siendo víctima de un crimen así horrible, probablemente yo, por mi experiencia, diría como que lo maten. Y probablemente lo iría
probablemente iría yo a pegarle a palo, a molerlo a palo. Me daría lo mismo, me daría lo mismo. Pero esa subjetividad propia, el decir como que yo tomaría venganza con alguien, no es válida para todo el mundo. Y eso es lo que la gente no entiende. Yo entiendo que la persona que sufre es víctima de un delito, o familiares de la víctima de un delito, quieran ir en contra de la persona, porque es lo más natural. De hecho, antes existían las ordalías en el derecho germano que te permitían ir contra la familia de la otra persona como a vengarte, o la venganza privada. Porque es un sentimiento muy natural, porque se tiene, porque ya se había hecho cargo el derecho muchas veces en la historia de esto, de la venganza privada, que terminó siendo finalmente legítima defensa solamente. O sea, termina decantando en autotutela como legítima defensa. Pero no podemos validar la victimización que se produce a un nivel particular para toda la sociedad, porque la experiencia de vida es lo que inmediatamente vuelve ese tema subjetivo, porque igualmente no todas las personas reaccionan de la misma manera frente al mismo estímulo, y en particular la pena de muerte no produce un fin disuasivo, no produce el efecto que todos piensan que produce, la verdad. La gente sigue delinquiendo igual. Aparte que, ¿va a implementar la pena de muerte para los delitos más graves? Ok, pero la cárcel está llena de ladrones. Más del 80% de los delitos por los que se está en la cárcel son delitos contra la propiedad. Yo no le daría el poder de condenar a muerte a este Estado, la verdad. Yo no le entregaría eso al Estado, la verdad. Yo no le entraría, yo no le... No. Menos con una ley de seguridad del Estado, la verdad. Lo que pienso sobre el Chacal es qué pasa si, rehabilitado y todo, lo liberan y vuelve a hacer lo mismo en su vida anterior. Los mismos instintos prohibitivos que quizás pueden volver a hacer lo mismo. Puede ser, pero nunca lo vamos a ver porque ya murió. Esas son las cosas interesantes de la vida, porque tenemos que vivir con el qué pasaría si. Una cosa que tenéis que aprender, yo creo que todos tenemos que aprender en la vida, es que nada puede resolverse, como que finalmente nada va a tener una conclusión que te esperáis. A veces sí, a veces no, van a quedar cosas narrativas que nunca van a tener solución, entonces tenéis que vivir con el what if, qué pasaría si, qué hubiera pasado si, no lo sabemos, escríbelo. y podéis teorizar el qué pasaría si, y una buena forma como de... ¿Qué pasaría si Augusto Schuster viaja y se convierte en Augusto Pinochet Schuster? Ya, ok. Es una buena wea. No ha pasado. No va a pasar. Pero ¿qué pasa si pasaría? Ahí es donde está ahí está lo importante. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por ver el video hasta acá. Si te gustó, por favor no olvides seguirme en mis redes sociales. Siempre tengo que decir esto, disculpen, no quiero hacerlo mecánico, pero si me pueden seguir en mi Instagram, en Twitch, en TikTok y también en WhatsApp. No, WhatsApp nada que ver. Muchas gracias, cuídense y nada, pues nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Un abrazo.